Vale, Cuando pues quieras. bueno, pues empezamos el acto. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Carlas, y buenas tardes, Edu. Y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación para participar en este primer acto del programa Ágora 2021, que muy a nuestro pesar va a tener que ser virtual el programa entero, porque es obvio que no, no nos podemos hacer el encuentro como se hacía o se había hecho hasta ahora, pero bueno, que igualmente estamos encantados y contentísimos de poder llevar a cabo este acto dentro de las circunstancias, pero al menos poder mantener pues este cierto espíritu que se había mantenido y se había impulsado siempre desde Debat y el Chami. A mí al menos personalmente, permitidme también expresar mi alegría, incluso mi regocijo, si se me permite, de haber podido organizar este acto, porque, bueno, hace cosa de un año yo seguramente estaba en la sala de conferencias también en el Chami, como público de cualquier otro acto de los muchos que se organizaban, y el hecho de, bueno, poder hacer que se mantenga cierta actividad en el colegio, que sea todo, pues bueno, pues al menos personalmente una gran satisfacción. Más allá de esto, antes de empezar el acto, quería también presentar muy brevemente, dar unas breves pinceladas de lo que sería la trayectoria de Edu y Carlas. Y bueno, solo para conocimiento de todos, Carlas se licenció en Derecho por la Universidad de Barcelona y entró en política a través de la Juventud Nacionalista de Cataluña, organización juvenil de Convergencia, de la que fue secretario general y presidente. Entre 1992 y 1995 fue diputado al Parlamento de Cataluña y desde 1996 hasta 2019 diputado en el Congreso de los Diputados por Convergencia y Unió y posteriormente del PDeCAT. Y desde 2019 ha dejado la política activa y en su actividad profesional es director de DINCAT y presidente de la Fundación AXAR, con la que Debat Punor ha colaborado recientemente. Además, Carlas es miembro del Consejo Asesor de Debat desde los inicios de la asociación. Por su parte, Edu Madina es licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Deusto, se afilió a las Juventudes del PSOE en Euskadi, las JSE, y fue diputado posteriormente en el Congreso entre 2004 y 2017. En 2014 se presentó a las primarias del PSOE para escoger al sucesor de Alfredo Pérez Rubalcaba y posteriormente, en 2017, dejó el acta de diputado para dedicarse a otros proyectos profesionales, entre los cuales encontramos hasta hace muy poco, la dirección en España de la consultora CREAP. Anteriormente, me consta, y antes lo comentábamos, que ha participado en diferentes actos en el Chami en su etapa como diputado. Así que, bueno, bienvenidos y muchísimas gracias por participar. Y ahora ya le paso la palabra pues a Astur, que hará el resto de presentación e introducirá las primeras preguntas. Sí, bueno, me acabo de quitar la mascarilla para hacer mi intervención. Como ha dicho Bernat, yo soy eso, Astur, soy el representante del Colegio Mayor en este acto online. Y pues nada, básicamente para comenzar sí que me gustaría recalcar pues eso, que estamos en la 10ª edición del programa Ágora, que es un programa de colaboración entre la Asociación de Bat Punor de Barcelona y el Colegio Mayor Chaminade, aquí en Madrid, en un intento por pues bueno, crear lazos y crear puentes entre los dos polos de importancia mayor en el país. Este es el primer acto que, como bien ha dicho, pues tiene que ser online porque desafortunadamente todavía no es viable la presencialidad, esperamos que sea así pronto, pero bueno, ya por adentrarnos un poco en la dinámica del acto, teníamos pensado que la primera pregunta, recogiendo un poco esa historia del programa Ágora, sea pues pedir a nuestros dos conferenciantes en su calidad de exdiputados y de personas activas y con gran relevancia en los últimos años de la política española, pues realizar un pequeño análisis a vuela pluma de lo que han sido los últimos 5 años de política en nuestro país. Exactamente, el programa Ágora comenzó pues hace justo 5 años, en 2016, y si echamos la vista atrás nos encontramos pues que justo hace eso, 5 años, en febrero de 2016, tenemos las primeras Cortes Generales en muchos años que no atienden a las lógicas del bipartidismo, con dos partidos nuevos, Podemos y Ciudadanos, que acaban de entrar en el Congreso con intención de regenerar la política española. Desde entonces y hasta la actualidad, pues se han sucedido numerosos acontecimientos que casi no nos han dado espacio para reflexionar acerca de los mismos, y esa es un poco también la intención de esta pregunta. Solo por mencionar algunos de ellos, y espero que no se me escape ninguno porque son unos cuantos, pues
En apenas unos meses después se tuvieron que repetir las elecciones para que al final el Partido Popular volviese a tener el gobierno. Poco más de un año después pues fueron las jornadas del 1 de octubre con el referéndum y la declaración de independencia. Luego, apenas pues, 8 meses después, tuvo lugar la moción de censura con la que el PSOE de Pedro Sánchez recuperó el gobierno después de muchos años y también con la ayuda de Unidas Podemos. Y pues después pues, se sucedieron de nuevo una repetición electoral, luego otra, y llegamos hasta la actualidad con la pandemia y con otras muchas eventos de interés y acontecimientos como por ejemplo la publicación de la sentencia del proceso. Entonces, pues eso, lo que querríamos un poco pediros, Carles y Eduardo, sería pues bueno, un poco vuestra visión acerca de, no sé si la volatilidad o la intensidad de los últimos años de política española y lo que creéis que esto significa de cara pues, tanto al presente que vimos como al futuro inmediato, sobre todo teniendo en cuenta pues, los años, o sea, el momento tan importante que vimos con la pandemia. Pues no sé quién de los dos querrá empezar, pero bueno, os dejo. Edu, que empiece Edu, que está en Madrid. Bueno, gracias a todos, buenas tardes. Gracias por la invitación. El Chaminá de mi etapa de diputado, cuando Carlas y yo compartíamos el Congreso, pues era el colegio al que siempre decía que sí, a todo. No sé, supongo que porque la primera que me invitaron en 2005 o 2006, pues fui, me encontré muy bien y después en mi memoria se quedó así grabado como una experiencia estupenda y cada vez que me invitaban procuraba ir. Y ahora ya como jubilado, recibido la propuesta de hacerla además con un amigo muy tan querido como Carlas y un diputado durante tanto tiempo, un político tan admirado por mí, pues era obvia que iba a decir que sí. Así que gracias por la invitación y un placer poder compartir con vosotros nuestros puntos de vista. Bueno, yo creo que han sido 5 años enormemente relevantes para nuestro país y también enormemente relevantes para la política nacional, ¿no? Yo creo que uno ha sido un periodo de tiempo en el que se ha bifurcado el recorrido de la política nacional con el de la política autonómica y municipal. A veces imaginamos España o Euskadi o Cataluña como una uniformidad, una única frecuencia política y en realidad son siempre espacios, todos ellos, España también, que alberga dentro de sí distintos registros, de tal manera que la política autonómica, con quizá la excepción de las circunstancias que vive y ha vivido Cataluña, pero en el resto ha funcionado con arreglo a una cierta normalidad. La política municipal igual, un registro institucional normalizado en el sentido de legislaturas que se inician, presupuestos que se aprueban, políticas que se aplican, legislaturas que se agotan y elecciones que se celebran en tiempo y forma. Esto es básicamente una seña de identidad de la política a nivel autonómico y a nivel municipal. Bueno, yo creo que esto es algo que se ha roto como elemento de análisis de la política nacional y exclusivamente de la política nacional. Ni es de España ni es de toda la política, es solo del factor o de la secuencia que vemos en la política nacional. Es verdad que en 2014 estas primarias que citaba Bernat, que se me dieron tan bien contra Pedro Sánchez, iniciaron el inicio de un periodo de tiempo diferente, ¿no? Era el año de la abdicación del rey, la llegada de un nuevo rey, unas primarias en el Partido Socialista que inician un recorrido nuevo para el PSOE, unas elecciones en diciembre de 2015 que se repiten, unas elecciones en junio de 2016 que están a punto de repetirse por tercera vez, un PSOE que por primera vez se abstiene a quien ha ganado las elecciones para no ir a terceras elecciones, las circunstancias que vive Cataluña en el 1 de octubre, una moción de censura por primera vez exitosa tras una sentencia de condena por corrupción por la sentencia de Gürtel del partido que está en aquel gobierno, en aquel momento en el gobierno, y una cierta modificación en la naturaleza del funcionamiento de las instituciones, ¿no? Por ejemplo, España entre el año 1982 y el año 1996 aprobó 129 decretos, Congreso de los Diputados. 129 decretos porque la normalidad legislativa de la institución protagonista central del procedimiento legislativo, del órgano legislativo de nuestro país, o del poder legislativo, perdón, que es el Congreso de los Diputados, tramitaba leyes por vía de proyecto de ley y por vía de proposición de ley. En estos 2 años llevamos 79, que es casi pues un 70 y tantos por ciento de lo que se tramitó en España en 14 años del periodo de tiempo de gobierno de Felipe, años antes de que nacierais todos los que estabais aquí.
¿Esto qué nos indica? Nos indica que uno, la política institucional a nivel nacional ha entrado en un ciclo, ahora aparenta estar superándolo, ¿no? Pero de una cierta incertidumbre del funcionamiento, duración y normalidad institucional de las legislaturas. Dos, está transformando el sujeto protagonista del procedimiento, lejos de ser el Parlamento, empieza a ser el Poder Ejecutivo, quien tiene un mayor peso protagonista del procedimiento de transformación legislativa en nuestro país, y la Cámara tiene un gran protagonismo en el espacio de lo que denominamos democracia deliberativa. Hay quien diría democracia últimamente confrontativa, que copia a veces los usos y costumbres de las broncas mediáticas que vemos en algunas tertulias, pero que en cualquier caso sí sigue siendo una institución protagonista del marco deliberativo de la democracia española, ¿no? Por tanto, un cierto cambio en el funcionamiento normalizado de las instituciones, legislaturas que dan error, dificultades para el acuerdo político. Lo ha explicado muy bien, ¿no? Ha explicado muy bien lo que le está pasando a la política. Tengo alguna duda de que la política esté explicando muy bien lo que nos pasa a nosotros. Tengo alguna duda de cómo lo explica. A veces la selección de los temas, la orientación de los contenidos, el exceso de polarización ficciona un poco el campo en el que la política nacional opera. Lo ficciona en el sentido que lo aleja de la realidad, lo saca del campo del documental y lo mete en el campo de la ficción. Y discute de asuntos que no tengo claro que sean los principales de futuro y de presente y de futuro del país, ¿no? Ficciona un poco la naturaleza del debate político. Pero a cambio, bueno, veremos a ver, porque por otro lado la legislatura está estable, hay presupuestos, todo indica que llegará a 2023. Tras esos 5 años de enormes dificultades, pues ahora aparenta haber entrado en un periodo en el que por lo menos todo el mundo cree que no habrá elecciones generales hasta 2023, ¿no? Así que yo creo que ha sido un tiempo de extraordinaria importancia. Hay analistas que dicen, bueno, estos 5 años han sido los peores 5 años de la historia política, de la política nacional en España. Bueno, es subjetivo, ¿no? Cada uno opinará lo que quiera, ¿no? Yo lo que creo es que han sido importantes, que han cambiado muchas cosas en el interior de los partidos, que han cambiado muchas cosas en los usos y costumbres de la política nacional, que han cambiado muchas cosas en los recorridos de los niveles nacional con respecto al autonómico y municipal, que han sido 5 años de una extraordinaria importancia en el recorrido histórico de Cataluña, de una extraordinaria importancia, que han sido los primeros en los que una generación, una entera, llega por primera vez a la dirección política de prácticamente todas las fuerzas políticas y todavía nos tienen en espera de un gran proyecto que sean capaces de sacar adelante, que se echen el país encima y lo saquen adelante. Todavía no hemos visto ese día. Yo creo que sin duda alguna no podemos analizar estos 5 años lejos de esa extraordinaria importancia que yo creo que tienen, ¿no? Sin duda cumplís en Ágora al calor de un ciclo de tiempo que en mi opinión ha marcado el recorrido en la historia de la democracia española de manera muy clara hacia el futuro. Carlos. Muy bien, muy inspirador. Oye, yo también agradecer, lógicamente, a Debat del Xaminar de la invitación de entrada para compartir tertulia reflexión con Edu. Nos queremos los dos desde hace tiempo y vaya, yo compartir reflexiones con él siempre me estimula en muchos sentidos y por tanto encantado de la idea que tuvisteis. Y contento de que el proyecto de Ágora se haya consolidado. No sé si Sergio Suárez está ahí en el Chaminade, pero vaya, fue una idea que se planteó en alguna comida en el restaurante del Ateneo, creo recordar, y que después de 5 años pues es una realidad consolidada. A ver si vemos aquí a Sergio. Muy bien, Sergio. Un beso, amigo. Y dicho esto, hombre, hay momentos en la historia que la historia se acelera y llevamos un periodo relativamente largo de aceleración histórica, ¿no? Y en el que instituciones, tendencias que estaban como muy consolidadas, como muy sólidas, se rompen, entran en crisis y emergen nuevas realidades, ¿no? Y estos 5 años, y yo creo que un poco antes de eso, al hilo de la crisis que estalla en 2008-2009, es lo que hemos vivido, ¿no? Una transformación enorme
de nuestras sociedades, en un cambio de época en el que estamos instalados, y que eso se refleja en los cambios que se han producido en la política. Y que además hay claves locales que los explican y que los permiten entender, pero que forman parte también de los cambios que se han producido en todas nuestras sociedades, ¿no? Cuando en el resto de Europa miramos los sistemas políticos de Francia, de Alemania, de Italia de hoy y los que teníamos hace 5, 6, 7, 8 o 9 años, los cambios son tremendos, ¿eh? Los cambios son tremendos. En nuestra dinámica concreta, en la explicación de estos cambios que hemos vivido con tanta intensidad, junto con el factor crisis económica y cambios de fondo desencadenantes de algunas de las transformaciones de nuestra sociedad, yo creo que hay una dimensión local que es un agotamiento desde principios de los años 2000 de las lógicas reformistas que explican buena parte de las décadas de los 80 y 90. Y ese agotamiento de las lógicas reformistas y esos vacíos políticos que se generaron durante ese periodo fueron llenados por alternativas distintas. Hablaremos seguramente en la parte final del coloquio de la cuestión catalana, de la cuestión territorial, pero la emergencia en parte de Podemos, de Ciudadanos, responden a vacíos políticos que se crearon por agotamiento de algunas propuestas en la izquierda, en la derecha, en el centro, y alguien terminó por ocupar, ¿no? Y ahí yo sí que coincido con Edu, con la idea de que la irrupción de nuevos actores políticos no necesariamente ha implicado que hoy la política en España sea mejor que antes que estos nuevos actores políticos llegasen. Y por tanto, buena parte de las aspiraciones de cambio, de novedad, de reforma que debían de haber aportado estas fuerzas políticas se han quedado en la frustración. Yo creo que ahí es hemos transformado radicalmente nuestro mapa político, el mapa político del Congreso de los Diputados en 2021, que no tiene nada que ver con el mapa político del 14, del 13, del 12, pero no ha implicado una mejora respecto a las expectativas que se habían generado en aquella época. Y eso nos lleva a esta sensación, que yo creo que tenemos todos instalados, de política bloqueada en relación al asunto catalán y en relación a un montón de asuntos. Y con la sensación de que los temas de fondo, los problemas de fondo que tiene planteadas la sociedad, en lo económico, en lo social, en lo tecnológico, en lo ambiental, en lo cultural, en lo identitario, en lo político, podrían ser muy parecidas a los que teníamos antes de la irrupción de los nuevos actores políticos. Incluso las patologías que identificábamos como problemas hace 5 o 6 años se han agravado. Y en el contexto de la crisis de la pandemia todavía más, ¿no? Por tanto, esa sensación de política bloqueada, de sistema que no es funcional, se agrava. Se agrava. Y por tanto, la sensación de crisis política hoy es muy fuerte, ¿no? Y por tanto, bueno, ahí para el sistema político español hay todo un reto de primera magnitud, ¿no? Que es cómo se es capaz de construir o de articular un sistema político que sea funcional en relación a los problemas económicos, sociales, tecnológicos, ambientales de primera magnitud que las sociedades catalana, española, que afrontan con la misma intensidad que el resto de sociedades avanzadas, ¿no? Y la sensación es inquietante, porque cuando los sistemas políticos en democracia no son funcionales, eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias en términos de progreso económico y social, o tiene consecuencias en términos de degradación de la calidad de la propia democracia. Y por tanto, yo creo que la situación política no es una situación política que invite al optimismo, sino que traslada preocupación. Vale, también queríamos preguntaros un poco, aunque fuese para que nos pongáis vuestra opinión muy brevemente, pero si miramos estos 5 años, ambos dos, tanto Eduardo como Carlos, habéis dejado de ser diputados. Veníais siendo diputados durante un largo periodo de tiempo y lo habéis dejado.
Nos gustaría saber también un poco cómo este cambio, este dejar pues, la actividad parlamentaria y lo que puede considerarse como un poco la vida frenética de todo político profesional, cómo este cambio ha influido en vuestra visión pues, de la sociedad y de la vida política y de la situación en general, un poco de esto que veníais comentando. Edu, no te se escucha. Sí, disculpa. No, yo decía que creo que entre los factores de análisis de la política nacional que ha comentado muy bien Carlas, bueno, hay uno que no se nos escapa, ¿no? Y es que la extraordinaria importancia que los procesos internos de los partidos tienen en el devenir histórico en última instancia de los países y de la política de manera muy, muy evidente, ¿no? De las instituciones, etcétera, ¿no? Yo creo que es una muy mala noticia para la política catalana la salida de Carles Campuzano y para la política nacional de la actividad política orgánica e institucional dentro de las cantidades enormes de cosas que han ido cambiando en el panorama político catalán en la última década, ¿no? Que han sido muchas. Pero yo creo que es una gran pérdida. No necesitaba estar fuera para saber eso, lo sabía igual desde dentro, el valor político de su figura. Desde fuera, en mi caso, bueno, yo creo que he aprendido a enfriar más el análisis que cuando estaba con la camiseta puesta del Partido Socialista en mi caso. Porque a veces desde dentro, aún a veces no, cotidianamente desde dentro, la práctica política requiere de una temperatura corpórea que esté más o menos en sintonía con la temperatura ambiente que vives. Y la temperatura ambiente que vives es de altos niveles de temperatura. Es decir, no puedes estar frío o enormemente frío. A veces no puedes estar lo suficientemente frío en temperaturas calientes, ¿no? Sobre todo en los ciclos calientes de la política, ¿no? Los países dicen que tienen ciclos calientes y fríos, pues dentro de ellos la política también, ¿no? Así que por mi parte he aprendido a enfriarlo. He aprendido a darle más valor al valor de la renuncia. Yo siempre pensé que siempre no, pero bueno, muchos años de mi vida política pensé que en realidad nuestro papel allí dentro consistía en subrayar todo lo que de irrenunciable, por importante que era en nosotros, resultaba un tema u otro, ¿no? Subrayar lo irrenunciable. Desde que me he ido he empezado a ver que el techo más alto en política seguramente está en el punto al que eres capaz de llevar, de renuncia al que eres capaz de llevar a tu electorado o a tu país, ¿no? De renuncia en el sentido de que renunciando yo para que renuncien otros, la convivencia sea posible. ¿Cuánto de lo que yo creo estoy dispuesto a renunciar para que otros tengan espacio para aquello en lo que creen, ¿no? Yo creo que eso en un país tan polarizado, con reformas tan relevantes, tan pendientes y con desafíos de tanta entidad, ha adquirido un valor enorme desde mi punto de vista, ¿no? Lo enmarco dentro de que desde fuera de la actividad institucional y orgánica de partido, pues ya no tengo una temperatura y una intensidad tan alta como antes, ¿no? Y enfriar, pues a veces ayuda en el análisis, ¿no? Yo creo que este país tiene grandes consensos de Estado y grandes consensos generacionales que están todavía por hacer. En el campo de la economía, en el campo de nuestro modelo laboral, en el campo de nuestras relaciones internacionales, en el campo de la revolución tecnológica, que nos habla también de educación, nos habla de ciencia, de innovación, de investigación científica, en el campo de la política territorial y de la diversidad territorial de nuestro Estado. Casi todo requiere de grandes consensos. Es decir, ninguno de esos retos, ninguno es ninguno, y podemos aterrizar al modelo social, educación, sanidad, sistema de seguridad social. Podemos ir bajando hasta que queramos en el temario. No hay casi ninguno que se pueda solucionar por 176 contra 174. Alguno igual medio que parece, no se soluciona de fondo. Y no digo que solo tenga poder en la política el pacto, pero digo que en determinados momentos, ante el tamaño de determinados desafíos, solo la solidez de un gran acuerdo de país saca a los países de los agujeros en los que están. Por ejemplo, de 12 puntos de caída de PIB. O, por ejemplo, de casi 80.000 muertos por una pandemia. O, por ejemplo, de las ineficiencias que el modelo territorial ha demostrado a la hora de aplicar la cogobernanza famosa. O, por ejemplo, a la hora de los déficits evidentes que arrastramos en financiación social con respecto a la media de la Unión Europea, sobre todo en el campo de la salud. Estamos por debajo de la media de inversión en la Unión Europea. O, por ejemplo, el déficit incluso narrativo
y de aplicación práctica que tenemos con respecto a algo que a mi familia ideológica se le ha olvidado, y es que la sanidad pública no es solo un ejercicio de justicia social, donde de alguna manera generamos un ecosistema de solidaridad a través del acceso a la salud, independientemente de la renta, etcétera, que sí, es también uno de los epicentros fundamentales del modelo productivo de un país. Porque una sociedad más sana es una sociedad más productiva. Y esta pandemia actúa una especie de lupa grande que nos lo ha enseñado, pero se nos había olvidado. Por tanto, bueno, yo creo que hay grandes retos, que el país los tiene que llevar a cabo con grandes acuerdos y desde fuera, pues a lo mejor los veo más evidentes que cuando estaba ahí dentro, ¿no? Además, como la vida ha mejorado en términos de tranquilidad, pues uno piensa un poco más tranquilo. No sé, Carles. Sí, había un diputado que Edu y yo conocíamos, un histórico de un partido, no digamos cuál, que decía que lo importante es continuar dando vueltas en el tío vivo sin preguntarte en qué bicho estabas sentado. Y yo creo que Eduardo Madina tuvo la inteligencia y el riesgo de decidir que lo importante también era en el bicho que estabas sentado y en lo que ibas a hacer desde el bicho, no continuar dando vueltas en el tío vivo cuando renunció a su continuidad en la política activa, ¿no? Y eso no pasa tan a menudo, porque si Eduardo se hubiese acomodado a la nueva correlación de fuerzas políticas en el Partido Socialista, seguro que es un tipo suficientemente bueno, brillante, inteligente e interesante para que su partido lo hubiese aprovechado. Pero él llegó a la conclusión de que quizás seguramente lo que debía hacer no era lo que él creía que se debía de hacer, ¿no? Y eso dice de él, y tiene que ver con algunos de los problemas de nuestro sistema de partidos políticos, ¿eh? Luego quizás entraremos en ello, pero bueno, no me quiero derivar hacia allí. Pero sí quiero poner de manifiesto otra idea, que es que la política, en la medida que la protagonizamos personas, las personas continúan marcando la diferencia. Por ejemplo, yo estoy convencido de que parte de los problemas que hemos vivido en relación a la cuestión catalana tiene mucho que ver con los liderazgos que había en Barcelona y en Madrid. Con liderazgos distintos, seguramente hubiésemos evitado algunas de las situaciones en las que nos estamos instalados. O sea, las personas que hay en los sitios marcan la diferencia. Y decíamos hace unos cuantos años, cuando nos mirábamos en los liderazgos de la transición y veíamos a personajes muy potentes que habían sido capaces de resolver una situación muy difícil, decimos, bueno, en tiempos difíciles los liderazgos potentes emergen. Bueno, hemos vivido tiempos muy difíciles y no está muy claro que hayan emergido de liderazgos potentes, ¿no? Bueno, tanto de ahí, yo creo que, bueno, eso a raíz, ¿no?, de la retirada de Eduardo Madina. Entre otras cosas porque la política exige también solidez. Exige solidez de ideas, solidez de posiciones, tener los básicos claros. Yo creo que uno de los problemas quizás de estos tiempos es que algunos de los básicos, de las cuestiones elementales, no se tienen claras. Y cuando los básicos no se tienen claras, las cosas difícilmente pueden salir bien. Ahí tenemos una realidad también de algunos de los problemas que advierto de la situación en la actualidad. Y además con una impresión personal, visto desde fuera ahora, la cantidad de ruido innecesario que genera la política. O sea, yo en estos momentos, cuando me acerco a la prensa escrita, se me hace muy pesado leer la crónica política, porque muy a menudo el ruido que genera tiene muy poco que ver con las cuestiones que me afectan y que me preocupan, ¿no? Y en cambio, cuando estaba metido en la política, ese mismo ruido me condicionaba, me obligaba a dar respuesta, a estar presente de una manera absolutamente continuada en los medios de comunicación, ¿no? Preocupándome por cuestiones que ahora me doy cuenta que no tenían ningún tipo de trascendencia o importancia, ¿no? Demasiado ruido
poco útil en el debate de las cuestiones de fondo que ahora mismo apuntaba Eduardo, ¿no? Y dos, yo ahora estoy decía coña de Eduardo, y no es coña, es verdad, estoy en sociedad civil, ¿no? O sea, dirijo una federación que tiene detrás pues cerca de 300 fundaciones, asociaciones, cooperativas, ¿no? O sea, la democracia para funcionar bien necesita una sociedad civil fuerte, independiente, crítica, con capacidad de marcar distancia con los gobiernos y con todos los partidos políticos, que sea capaz de dialogar. Que poco mucho lo creía de cuando estaba en política activa, ahora que estoy en sociedad civil le doy todavía más importancia. Y es más, algunos de los déficits de nuestro sistema democrático tienen que ver con ausencia de más sociedad civil fuerte, independiente, crítica, articulada, que sea capaz de generar también en el debate social y político prioridades distintas que la lógica estrictamente partidista termina a menudo imponiendo y que ayudase a la mejora del debate, de la discusión sobre las políticas que hay que poner en marcha para abordar los retos que tenemos planteados como sociedad, ¿no? Es una debilidad que tenemos. Una sociedad civil menos dependiente del sistema de partidos y de los propios términos políticos, no en términos económicos, que también, pero en términos políticos, sin miedo a discutir a fondo con los gobiernos y los parlamentos sobre los asuntos que toca discutir. Gracias a los dos por vuestras intervenciones. Ahora sí, bueno, pasamos al segundo bloque que habíamos planteado para este diálogo, en el que se trataba más quizá de discutir, de hablar, de dialogar sobre cuestiones de actualidad. Entonces nosotros cuando preparamos el contenido del acto, nos planteábamos que, claro, habiendo hecho este repaso de los últimos 5 años, nos damos cuenta de que hasta marzo del año pasado prácticamente el único tema del que se hablaba en el debate público era del procés, de la cuestión territorial y sobre todo en Cataluña. Y posteriormente, a marzo del año pasado, se ha hablado prácticamente únicamente de la gestión sanitaria o quizá de la gestión sanitaria de los gobiernos, da igual de qué tipo sean, ¿no? Entonces, pese a que se hable de estos temas mayoritariamente en la opinión pública, bueno, nos damos cuenta de que hay muchísimos retos, muchísimos grandes retos o cuestiones de fondo, como comentabais ahora, que deberíamos abordar de forma seria, de forma también razonable, ¿no? Como sociedad, como a nivel político y a todos los niveles. Entonces, no sé, podemos identificar pues la eh, transición tecnológica, podemos identificar el cambio climático y muchísimas otras cuestiones. Entonces, la pregunta en este sentido sería si creéis que la prioridad que se da a algunos temas en concreto pues se la merecen, cómo debería jugarse en la opinión pública con la importancia o con el peso que se da a diferentes temas y en caso que sea afirmativo de que hay que equilibrar muchísimo más los temas que se tocan, pues cuáles creéis que son las prioridades o deberían ser las prioridades y cómo deberíamos articularlo. Bueno, una pregunta muy abierta me obliga a hacer un resumen, ¿eh? Bueno, yo creo que hemos entrado en la década más importante de la historia, de nuestra vida. Y que creo que la perspectiva del año 2030 hiela la sangre, cuando la miras desde Europa. En el año 2030 el Pacífico se habrá convertido en el epicentro de la producción de historia, para resumir. Será el epicentro de la producción del mundo, el epicentro del comercio del mundo, el epicentro completo geopolítico del mundo, el epicentro en el proceso de toma de decisiones, el epicentro, por supuesto, demográfico y poblacional, el epicentro tecnológico y militar. Es decir, el océano que ha escrito los 2 últimos siglos de historia. Bueno, si quieres te puedes ir hasta el siglo XV, pero con contundencia los últimos 2 siglos y medio, que es el Atlántico, habrá quedado esquinado en la disposición geográfica del propio recorrido de la historia. De tal manera que hay un pequeño país que se llama España, que queda en la punta más alejada posible del centro del mundo a partir del año 2030. 2.600 millones de seres humanos, 2.600 millones de seres humanos, el 40% de la población del mundo de hoy,
habrán entrado a ser considerados eso que denominamos en los países desarrollados clase media en el ámbito de China y sus países satélites en el año 2030. Y concentrará ella sola el 60% del total mundial del PIB en el planeta. Habrá quedado convertida en la primera inversora mundial en tecnología avanzada del mundo. Será, por supuesto, el gran hub de conectividad, robótica, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos claramente un problema de contexto global en el que operamos como país. Es decir, es una década de extraordinaria relevancia, porque cuando llegue el año 2030 no quedará ningún país europeo dentro del G8. Es decir, ese gran giro de la historia que se produce en Manchester a mediados del siglo XIX, que es el inicio de la revolución industrial, que cambia por completo el protagonismo de las geografías protagonistas de la historia, que han sido básicamente asiáticas todas o africanas en el origen hasta la revolución industrial, para darle a Europa 2 siglos de protagonismo exclusivos, que es verdad que han cambiado la historia de la humanidad, pero que no vienen de siempre. Se concentran solo desde mediados del siglo XIX y Manchester hasta hoy. Hoy, que hemos transitado regular hacia una economía de carácter financiero, tenemos un enorme reto que es el tránsito hacia una economía de naturaleza digital. Una economía y unas relaciones humanas intermediadas, digitalizadas y transformadas por una revolución tecnológica que va a tener un impacto N veces superior en transformación humana al que tuvo el cambio de la revolución industrial. Bueno, ese es el contexto en el que opera y al que debería atender la política nacional. Yo creo que la política europea lo ha captado. Creo que habla de competitividad de la economía, creo que habla de sostenibilidad, creo que habla de adaptación del aparato productivo europeo a la digitalización, creo que está apuntando la Comisión van der Leyen y las instituciones europeas, Francia y Alemania principalmente, haciéndose cargo de los retos de la década para Europa. Pero dentro de ese macro panorama geopolítico y macro panorama europeo hay uno que es el propio. ¿Cuál debería ser la agenda de asuntos del que ocuparse en un país como el nuestro, ¿no? Bueno, yo creo que el primero debería ser la demografía. España tiene una media de edad, una edad media de 43 años. China de 21. Nigeria de 17,6. Es decir, somos una población envejecida, un continente envejecido dentro del cual algunos países lo son un poco más, España entre ellos, con indicadores muy bajos de natalidad y una pirámide demográfica que pronto empieza a invertirse. Por tanto, tenemos un problema de carácter productivo en el medio plazo. En el medio plazo es en 8 o 10 años, donde vamos a tener ahí un gap productivo nítido por un problema de estructura poblacional. 2, un problema de infrautilización del territorio, por no utilizar la famosa frase de la España vacía, etcétera. Estamos concentrando o hiperconcentrando en un proceso que es común a los países desarrollados, pero aquí de alguna manera algo más acelerado, en algunos hubs, en algunas ciudades, vaciando un enorme caudal del continente. Es decir, el 85% de la población española vive en el 15% del territorio y el 15% de la población vive en el otro 85% restante del territorio. Tenemos una mala distribución de fijación poblacional en el conjunto del territorio. 3, de sostenibilidad. La gran pregunta es ¿con qué velocidad, con qué ritmos, con qué acuerdos internacionales de fondo adaptamos nuestros códigos de producción y nuestros códigos de movimiento, básicamente producción y movimiento es lo que determina el impacto en sostenibilidad, a los nuevos requerimientos de un planeta que nos exige y que lo tenemos que hacer de manera inteligente. No vaya a ser que aquí estemos acabando con oportunidades laborales y sectores productivos mientras compartimos biosfera con países y grandes potencias que contaminan 1 millón de veces más que nosotros y no se dan por aludidas. De ahí la importancia de los grandes acuerdos de cooperación multilateral a los que hace poco ha vuelto Biden por parte de Estados Unidos, pero que tienen que estar bien engrasados para que hagamos las cosas como debemos, ¿no? 3, competitividad de la economía. Ya sé que suena mal, pero nuestra economía tiene que ser capaz de producir cosas y de competir en un mercado económico integrado y abierto si queremos tener una demanda de empleo y de actividad suficiente como para mantener nuestros estándares de bienestar y de democracia, que son los que aparentemente hemos querido darnos en los últimos 40 años. Determinan o vienen determinados por ello, en parte importante por ello. 4 o 5, la adaptación a la tecnología, que seguramente va a transformar la humanidad como ninguna otra revolución tecnológica antes,
y que nos deja todo el rato una sombra de sospecha sobre algo que Carlas domina muy a fondo, ¿no? Y es cómo impacta el mercado laboral en el régimen de la seguridad social, en el sistema de solidaridad, en el modelo social europeo, pero también español, si es cierto que los peores augurios se cumplen. Y los peores augurios es que la mano de obra humana por primera vez es sustituida por mano de obra robótica. Y la histórica tesis esta de San Peter, ¿no?, de que toda revolución tecnológica destruye empleo pero crea otros nuevos, en este caso no se cumple porque los crea para máquinas y no para seres humanos. Si eso sucede, nuestros mecanismos de pertenencia, de identidad, de generación de entornos compartidos, etcétera, entran en cuestión y habrá que inventar otros nuevos. Por tanto, el tamaño del reto en el campo de la adaptación de la tecnología y de la digitalización tiene variables, amenazas y desafíos por las esquinas de lo social. Lo he dicho antes, no es solo un ejercicio de justicia social. Los países más productivos del mundo, con economías más avanzadas, más sostenibles, etcétera, son aquellos que tienen estructuras sociales sólidas, que comprenden el modelo social como parte de la definición del modelo de desarrollo, no como un hecho aislado redistributivo del último paso de la última línea. Lo que nos sobra lo redistribuimos. No. Es cómo concebimos la economía y cómo concebimos la democracia en el momento en el que decidimos los niveles de inversión en aquello que nos hace ser un país más justo, pero más productivo y más eficiente, con tasas más elevadas de formación y con tasas más bajas de enfermedad. Eso te da un nivel mejor de funcionamiento de la economía. No nos habla solo de modelos sociales, sino de modelos económicos, ¿no? Y finalmente el modelo territorial. Especialidad también de Carlas, que se lo dejo para él porque lo domina más que yo, pero yo creo que el modelo autonómico ha dado señales más que suficientes de agotamiento. No lo digo solo por las circunstancias especiales que ha vivido Cataluña, especiales en el sentido de propias y exclusivas en este último periodo, sino que ha dado señales de agotamiento. Necesita de reformas, más allá de encajes, de una mejor lectura de la diversidad y de la pluralidad, que va a ser seña de identidad de la sociedad para las próximas décadas, con mucha más intensidad que lo que ha sido hasta ahora. Necesita de reformas serias que exigen grandes acuerdos. Yo creo que la agenda está por ahí, seguramente me dejo temas. Y alguno a lo mejor no tiene tanta trascendencia, otros... y a veces veo la política y no tengo claro de qué hablan. No sé si hablan de ellos o si hablan de nosotros. Por eso decía en mi introducción, y ya termino, que esta es una generación política que tiene todavía, bueno, los grandes desafíos por afrontarlos y los grandes proyectos de país por explicarlos, para poder después llevarlos a cabo, ¿no? Yo creo que estamos en el inicio de una década de enorme trascendencia. Si hay décadas de transición, estas, como la que estamos viviendo, consolidan ciclos largos de tiempo. Por eso es tan importante resolverlas bien. Ha hecho una foto espléndida, ¿no?, de desafíos, de cuestiones, y que pone de manifiesto la reflexión que ahora formulaba, de que cuando la política es disfuncional y la política no cumple con sus objetivos, eso tiene consecuencias para las sociedades. O sea, el hecho de que los asuntos que se han mencionado y algún otro que ahora apuntaré no formen parte del debate social y político desde hace tiempo en España es expresión de la disfunción de la política, y eso expresa algunas de las debilidades de nuestra sociedad, algunas demostradas durante este año de la pandemia y vinculadas a esa pérdida de impulso reformista que hemos vivido durante estos cerca de últimos 20 años en algunas de estas cuestiones. Porque algunas de estas cuestiones que planteaba Eduardo no son nuevas. No son nuevas. Las teníamos planteadas desde hace unas cuantas décadas, ¿no? Modelo de crecimiento económico y competitividad. Claro, fijaros que Eduardo ha tenido casi que disculparse un poco cuando ha utilizado la expresión competitividad. Cuando resulta que cuando un básico, yo antes hablaba de básicos, un básico es que las sociedades europeas más igualitarias son también las sociedades europeas más competitivas. Y que no es verdad de que haya sociedades igualitarias en economías no competitivas. Y al mismo tiempo, que no es verdad que pueda ser competitivo en sociedades profundamente desiguales. Ese básico, que yo creo que durante algún tiempo el sistema político español intuyó, pues se ha ido deshaciendo, ¿no?
O el reto del envejecimiento, que para la generación de los de Chaminade y de los debates, el reto de cómo vais a sostener nuestras pensiones, mis pensiones y en parte las pensiones de Edu, pero sobre todo mis pensiones, las pensiones de los baby boomers, que vamos a ser un montón, nuestras pensiones, nuestra salud y nuestras curas de larga duración. Y eso solo va a ser posible si nuestra economía es competitiva. No puede haber buenas pensiones, buenas curas para la dependencia y buena salud sin un sistema que no sea competitivo en ese contexto global de modificación de los equilibrios geopolíticos, de transformaciones tecnológicas. Y sorprendentemente el debate del envejecimiento no está nada presente. Es más, yo he sido muchos años miembro de la Comisión del Pacto de Toledo y he defendido los acuerdos del Pacto de Toledo que se alcanzaron hace unas pocas semanas. Pero yo si me leo con sentido crítico esas recomendaciones, es de un miedo a las reformas, que es lo que va a garantizar que el sistema público de pensiones funcione y que sea asumible para vuestra generación, es pasmosa. Es pasmosa, ¿no? O el reto de las transformaciones en el mercado de trabajo, que es un debate central. Es un debate central. Y fijaros, en Estados Unidos, el debate por parte de la izquierda de Morda no es principalmente el debate sobre la renta básica universal, sino el debate sobre el trabajo para todos y el trabajo digno para todos. Y yo creo que ahí hay, en el contexto español, con las tasas de desempleo y de actividad que tenemos, esa discusión, la discusión del empleo para todos, del pleno empleo y del empleo de calidad, en el contexto de la revolución tecnológica, debería ser fundamental. Y en cambio no estamos en esa discusión. O en el desequilibrio de nuestro estado del bienestar, que los castiga especialmente a las generaciones más jóvenes. O sea, hemos construido un estado del bienestar que en términos de la protección de los mayores más o menos cumple con sus objetivos de redistribución y de reducción del riesgo de pobreza y de generación de redes de seguridad, pero en relación a las generaciones jóvenes y para las familias jóvenes es incapaz de garantizarlo. Desempleo juvenil, fracaso escolar, abandono prematuro del sistema educativo, edad de emancipación, edad del primer hijo de las mujeres en edad fértil. Un panorama absolutamente brutal en términos de un modelo social que no hemos sido capaces de orientar en esa dirección. Y sobre eso tampoco discutimos demasiado. Quizás ahora, a raíz de las manifestaciones de estos días en Barcelona, aparece el malestar de la gente joven, ¿no? Y finalmente, y veo ahí a Tarek, que está conmigo, o yo con él, en la Fundación Axar, ¿no? Hoy una sociedad diversa, o sea, cuando yo tenía vuestra edad, nuestras sociedades eran, oye, todos éramos blancos, católicos y nacidos en la península, nosotros o nuestros padres o nuestros abuelos. Eso nos ha cambiado de manera sustancial. Y el cambio, el debate de una sociedad que sea hoy mucho más diversa y los retos y problemas y oportunidades que eso genera también está ausente en nuestra discusión, ¿no? Y que es fundamental en nuestras sociedades y que tiene que ver, entre otras cosas, en la articulación de sentimientos compartidos de pertenencia a una misma comunidad en sociedades donde los elementos de cohesión se han transformado. Tampoco lo veo en el debate político y en el debate social, ¿no? Sí, bueno, hay una cuestión acerca de todos estos asuntos que estáis comentando que creo que tiene bastante relevancia, lo hablábamos Bernat y yo también cuando estábamos preparando el acto, y es pues, cómo se lleva todo esto a cabo, ¿no? No solamente quién la lleva a cabo, sino el proceso, tanto la iniciativa como el mecanismo por el que se alcanzan estos resultados o se intentan alcanzar. Y creo, o sea, porque sí que es cierto, hablabais antes, por ejemplo, de la importancia de una sociedad civil crítica que no deje todo el peso de la toma de decisiones y de la actividad a los partidos, sino que se involucre y que incluso plante cara a los mismos, ¿no? Diciéndoles pues, lo que están haciendo bien y lo que están haciendo mal. Y existe como ciertamente la sensación en algunos entornos de que esto es importante no ya solo porque en ocasiones no se ponga el foco donde se tiene que poner, con los males que esto conlleva, sino también porque se les puede estar dejando una ventana de oportunidad a ciertos partidos políticos
llámeseles radicales, extremistas, totalitarios, como se quiera, para hacer un poco lo que quieran con el poder que se les da en las urnas, ¿no? Y por poner un ejemplo así, por aterrizarlo un poco en la realidad que vimos, tenemos pues, ejemplos como ya sean las restricciones de movilidad, entre autonomías, el toque de queda, cualquiera de las medidas que se han tomado en estas materias y que pueden estar bien o pueden estar mal, pero que en ciertas ocasiones han sido implantadas quizás sin el suficiente debate público, debate político que sería necesario para ellas, ¿no? Por ejemplo, el toque de queda, que ya lleva con nosotros pues, más de 3 meses, creo que 4 meses, y que sí se ha implantado y que probablemente tenga unos fundamentos tecnocráticos detrás que lo justifiquen, pero que en ocasiones existe la sensación sociológica incluso de que sí han sido aceptados y que pueden estar fundamentados, pero que si no estuviesen fundamentados tampoco se podría decir nada más, ya fuese por escudos moralistas o por el mecanismo que se encuentre. Entonces también queríamos preguntaros un poco, pues, los riesgos que quizás se puedan estar enfrentando en nuestras democracias, sobre todo Europa, de cara a caer en posibles totalitarismos, de dejar en manos de los gobiernos un poder quizás demasiado grande y sin un contrapeso por parte de eso, de la sociedad civil y del pueblo. Y de cómo veis esta situación, pues tanto en nuestro país como en Europa, de cara a los próximos años. Bueno, me gustaría ser optimista, porque tiene toda la razón Carlas cuando dice que las democracias, cuando tienen mejor sociedad civil, son siempre sistemas democráticos mejores, y que en España quizá adolecemos de la sociedad civil que nos gustaría tener en el sentido de organizada, de abundante, de eficaz, por lo menos en estos últimos años, ¿no? Quizá en los años 80 fue otra cosa. Hoy, bueno, creo que tenemos recorrido para mejorar por delante, ¿no? En cuanto a lo de controlar y darle nivel de exigencia a la política, Astur me parece súper relevante, porque el político, los decisores, los gobernantes, toman nota del nivel de exigencia con el que operan, ¿no? Me temo que está más baja que nunca. Me temo que está más baja que nunca, por parte de la sociedad. Me temo que se le permite a la política, sobre todo a la nacional, mayores, o sea, cosas que en otro tiempo, no sé, es que igual con 40 y algo años está siendo viejo, pero que en otro tiempo no eran previsibles. Por ejemplo, la extraordinaria capacidad para la contradicción que tienen los dirigentes políticos. En política existen 3 curvas de contradicción. La tuya contigo mismo hace 20 años, la llevas medio bien, porque bueno, ha pasado el tiempo suficiente como para que el cambio sea saludable. Me pasó con algunos asuntos relativos a la política antiterrorista, al tema de ETA, en lugar del que yo vengo. Existe un tiempo medio de contradicción, bueno, podemos estar unos cuantos meses, un año. Esa la llevas peor porque no tienes del todo claro por qué has cambiado tan rápido de opinión en un asunto, ¿no? Y luego hay una de corto que suele ser de un día, últimamente de una hora. La extraordinaria velocidad con la que las palabras caducan en política nacional. Un ejemplo, un amigo mío que dice, ¿yo candidato en Cataluña? No, yo no. Por favor, va a ser Miquel Iceta. ¿Cómo me puede preguntar eso? Yo estoy a los mandos de la pandemia y voy a trabajar para luchar contra la pandemia. Al día siguiente, hola, sí, claro, soy el candidato en Cataluña. ¿No se había usted enterado? Hombre, con calma, no pasa, y luego no pasa nada porque encima ha sido el candidato más votado. Por tanto, no hay nivel de exigencia en cuanto a la duración de las palabras. Pueden decir una cosa y el día siguiente la contraria porque no opera negativamente. No opera negativamente. No resta la contradicción. Otro ejemplo fácil, por pasar de nuevo por mi partido y no meterme con nadie, 2 días antes de las elecciones generales, nunca pactaré con Podemos, porque no podría dormir. Nunca. El lunes pacto con Podemos. Es decir, hay un nivel de exigencia mucho más abajo del que debería en cuanto a la contradicción y a la duración de las palabras. Por tanto, la primera exigencia que les deberíamos poner a quienes gobiernan es que lo que digan dure más de una semana. Que procuren decir, sobre todo en los asuntos trascendentes, mantener un hilo conductor con unas ciertas coherencias, ¿no?, discursivas, al servicio de una serie de, o una cierta coherencia de aplicación de políticas. El lenguaje en política está al servicio de las transformaciones. Ya el lenguaje, dicen, es performativo, ¿no?, transforma el propio lenguaje. La obra política transforma de verdad. Conviene que haya coherencia y duración en el tiempo
verbal, ¿no? Mi opinión, las palabras han perdido significado en estos últimos años. Han perdido importancia, han perdido valor. Están deflactadas. Si fuera un mercado de valores, están en deflación. O un mercado de divisas, perdón, están en deflación. No tienen tanto valor. Se puede decir lo uno y lo contrario en el día o en el propio día. Y así es difícil que el país ordene bien su conversación y que de la conversación salga después pues un análisis de las necesidades de transformación, reforma, que ante los retos tenemos por delante, ¿no? Sí, yo creo que hay que subir el nivel de exigencia y empieza por ahí, empieza por el lenguaje, ¿no? La pandemia es un buen banco de pruebas de esto que digo, ¿eh? Mensajes de ida y vuelta, contradictorios, con asuntos de enorme trascendencia, que las encuestas nos dicen, las encuestas digo, los institutos demoscópicos publicando informes, nos dicen que no ha tenido un grado de afectación muy relevante en el gobierno. Básicamente está como estaba. Quizá un poquito más arriba el PSOE, un poquito más abajo Podemos, pero están en la suma del 35% entre los dos, 38 quizá, en el que estaban más o menos al inicio de la legislatura, ¿no? Por tanto, no ha tenido un coste. Pero sí, estoy de acuerdo con Astur. El nivel de exigencia es uno de los, pues una de las señales de salud de una democracia de los más evidentes que tenemos. Sí, estos días, bueno, el día de la inauguración de la presidencia de Biden, Biden afirmó que la democracia es frágil, ¿no? Y que debe de cuidarse. Y es una verdad como una casa. O sea, la democracia es una planta que hay que regar de manera muy cotidiana, ¿no? Porque no es evidente que la democracia siempre deba de prevalecer si no se cuida. Biden dijo, y la democracia ha prevalecido. Bueno, efectivamente, el sistema americano con todos sus defectos ha demostrado poder resistir, ¿no? Pero quizás eso no podía haber pasado, ¿no? Y por tanto, no demos por supuesto que vamos a tener democracia si no somos capaces de cuidarla. Y la democracia es alguna cosa más que ir a votar cada 4 años. La democracia es debate, es discusión, es rendición de cuentas, es límite a la capacidad del gobierno de decir las cosas, es el reparto del poder, reconocimiento de las razones del otro, capacidad de pacto, respeto a las decisiones de la mayoría, pero capacidad de las minorías de hacer escuchar su voz, ¿no? Y hoy, no en España o en Cataluña, sino en todo el mundo, la democracia está ahí en juego, ¿no? Algunos de los básicos de la democracia pues no están funcionando. Aparecen partidos que en la práctica están cuestionando esos valores del sistema democrático, ¿no? Tanto ahí tenemos un problema de funcionamiento del sistema democrático, ¿no? Que además en nuestro caso, en las cuestiones del límite del poder, de la limitación del poder, de los checks and balance, que en algunas sociedades democráticas están muy bien establecidos, los hemos ido degradando, ¿no? O sea, la situación que vive el Consejo General del Poder Judicial, de ausencia de renovación, con mandatos caducados desde no hace tiempo, con nombramientos que hacen los partidos políticos de personas que en esas instituciones no responden tanto a sus convicciones personales o profesionales o éticas, sino a sus compromisos partidistas. Todo eso también degrada el sistema democrático. O sea, hoy escuchaba en la radio en el coche de que el Supremo americano va a obligar a Trump a hacer pública su declaración de la renta. Y quiere decir que jueces conservadores nombrados por la administración Trump o por las administraciones de Bush habrán votado, no en función de qué mayoría les nombró, sino en función de lo que creen ellos que es justo, ¿no? Bueno, el sistema de check and balance exige también que las personas que se nombren en Estados Unidos, los miembros del Tribunal Supremo, nombrados por el presidente con el beneplácito de las cámaras, ¿no? Bueno, son nombramientos partidistas, pero las personas tienen capacidad de decidir no en función de su adscripción partidista, sino en función de lo que creen en ejercicio de sus responsabilidades que se debe de hacer, ¿no? Ahí tenemos debilidades, tenemos debilidades que en estos años se han degradado de manera muy, muy espantosa. En Cataluña llevamos, están todos los organismos que deberían de ser nombrados por el Parlamento caducados desde hace 2, 3, 4 años.
desde el síndic de Greuja hasta las personas que deben de controlar las cuentas de la Generalitat. Esto es un problema democrático, es un problema democrático. O en parte de la falta de credibilidad del sistema judicial y de las decisiones que hoy toman los jueces y que son difícilmente comprensibles para el conjunto de los ciudadanos. Véase el caso este de Hasél, pues los perfiles de algunos de los jueces y sus antecedentes también nos provocan inquietud, ¿no? Por tanto, tenemos un problema grave de funcionamiento del sistema democrático. ¿No? Eduardo decía que las palabras caducan, y ahí yo creo que además vivimos, y quizás es una novedad y no voy a ser el primero ni mucho menos que la exprese, ¿no? Pero en tiempos de estos de la celeridad mediática, seguramente esa degradación de los conceptos de las palabras es mucho más evidente de lo que nunca había sido, ¿no? O sea, en ese cuidar la democracia, el reto que tenemos es cómo cuidamos la democracia en un espacio que es en parte, no solo, en parte Internet y las redes sociales, que no permiten una discusión a fondo de los problemas y que fundamentalmente están sirviendo hoy para polarizar. Y en esa polarización de la discusión, el debate que se produce en el seno de la política, en el seno de la sociedad, difícilmente puede encontrar soluciones que faciliten los procesos de acuerdo, de consenso o de profundidad en relación a las medidas que se deben de adoptar, ¿no? Tenemos un mal debate público, en el que las redes sociales y Internet no nos están ayudando a dar más voz ni a permitir mejor discusión, sino que ayudan a degradar todavía más el lenguaje político. Ahí tenemos un problema, no es exclusivamente nuestro, pero lo tenemos planteado con mucha intensidad, ¿no? Gracias a los dos por vuestras intervenciones. Llevamos ya prácticamente una hora y bueno, todavía quedan las preguntas del público, pero sí que para muy brevemente pasar a este tercer bloque que habíamos planteado, queríamos hablar también del tema de la política territorial o del modelo territorial del Estado. Entonces aquí, bueno, quizás sí que habríamos podido hablar también sobre la cuestión que planteaba Eduardo de la España vacía y todo lo que pues, puede conllevar el reto demográfico, pero bueno, en concreto creo que será mucho mejor, por así decirlo, preguntaros acerca de la cuestión catalana, así a grosso modo, pero concretando un poco, bueno, nos gustaría saber cuál es quizá la vía que creéis que debería aplicarse a partir de ahora en este asunto, desde vuestra opinión, y cuál creéis que será la vía que va a triunfar o va a tener más éxito, porque bueno, hemos visto en las últimas elecciones, que por cierto también ahí, relacionándolo con lo que comentabais ahora, ha habido una muy alta abstención, pero bueno, en estas últimas elecciones, retomando lo que decía, los partidos que quizá planteaban una vía más pactista han sido las opciones ganadoras, aunque al mismo tiempo también hemos tenido un escenario en el que partidos que se presentaban como el PNV catalán o los PNVs catalanes se han quedado fuera del Parlamento. Entonces, ¿cuál es vuestra opinión acerca de eso, del camino que va a tomar a partir de ahora el procés, así en general? Aquí también empiezo yo, Carlos. Si quieres empiezo yo. Venga. No te preocupes, te dejo cerrar. Yo te hago la intro. Bueno, yo creo que siempre que aparece la palabra Cataluña en el debate, da igual, civil, mediático, político, en España en los últimos años, aparece dentro del marco de una problematización. Siempre acudimos ya a la palabra Cataluña, nos anuncia la llegada de un problema. Nos habla de un problema. Me parece injusto porque lo reduce todo a una dimensión ciertamente problematizada, que se circunscribe a eso que hemos denominado el procés, pero que tiene mucho más por casi todos los lados, y que reduce lo que desde que yo recuerdo ha sido siempre la locomotora del desarrollo, la vanguardia de este país, que es ese territorio que llamamos Cataluña, a una especie de un ser unidimensional
del que solo podemos acudir o al que solo podemos acudir para hablar de la existencia de este problema, ¿no? Pero sé que es del que queremos hablar y no me escapo, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que se circunscribe el debate a lo que antes he apuntado, ¿no? Hay un cierto volumen ya muy serio de señales de que el modelo autonómico como tal lo hemos concebido desde la primera oleada de estatutos de autonomía y todo el proceso de aterrizaje constitucional en el territorio, a finales de los 70, principios de los 80, da señales de agotamiento. Y da señales de agotamiento por múltiples lados. El primero es que la sociedad que hoy la habita es muy distinta a la que lo habitó entonces. Que si quieres ha sido un éxito, porque hemos cambiado en estos últimos 40 años gracias a mogollón de cosas, una de ellas, en parte, nuestro modelo territorial. La descentralización del poder, la búsqueda de una cierta legitimación del Estado en el conjunto del territorio, este principio de subsidiariedad del derecho comunitario aplicado a escala interna para acercar los procesos de toma de decisiones en campos elevados de las competencias a los órganos, a los niveles autonómicos y niveles municipales, etcétera. Casi que ha sido exitoso y nos ha cambiado. Nos ha cambiado tanto que hoy nos preguntamos si el modelo sigue siendo válido o requiere de encajes o de modificaciones. Yo creo que requiere de modificaciones. Yo creo que requiere de una lectura que lo adecue a un marco de convivencia para los próximos 40 años. Para una sociedad que ya es distinta y lo va a ser mucho más, con una forma de producir y de moverse que es distinta y lo va a ser mucho más, de relacionarse, de interactuar, de abrirse y mirarse ante el mundo, de afrontar los problemas que tiene, de convivir con ellos, de buscar soluciones, todo es distinto. Por tanto, tiene que tocarlo. A partir de aquí es donde surgen los problemas, porque creo que en este diagnóstico está no todo el mundo, pero casi todo el mundo. Existen teorías regresivas del modelo autonómico y teorías de la recentralización del poder desde la teoría de la negación de la diversidad y la pluralidad del Estado o de la sociedad, pero no van a tener el éxito que creen que van a tener. Por tanto, la gran mayoría de la gente está en posiciones de reforma. ¿Dónde llega el problema? A la hora de decidir cuál es el camino que se toma a partir de esa necesidad de reforma. Mi teoría del Estado, la que a mí más me gusta, es una concepción federal del Estado. Y es la que durante mi etapa políticamente activa defendí y la que ahora desde una perspectiva cívica sigo defendiendo. ¿Por qué? Porque creo que podemos avanzar en descentralización y en reconocimiento de las categorías simbólicas, afectivas y emocionales que componen esta sociedad de 48 millones de habitantes y este espacio público que compartimos, ¿no? Pero donde sé seguro que tenemos que avanzar es en todo lo demás que tiene el federalismo y de lo que nunca hablamos. El federalismo no es solo una teoría de la descentralización, es una teoría de la horizontalización, es una teoría de la lealtad y es una teoría de la multilateralidad. Y aquí esto va bastante más de confederalismo. Esto tiene mucho de bilateral, poco de horizontal, poco de leal y muy mejorable en términos de descentralizado. Por tanto, descentralización, lealtad, horizontalización y multilateralidad. Son los 4 factores definitorios de un modelo federal, donde yo creo que existe un encaje para lo que sentimentalmente significa sentir la identidad nacional de una manera o de otra, la pertenencia de una manera o de otra, o los límites de tu espacio público de una manera o de otra. Que no todo proceso es siempre identitariamente romántico, si quieres, o sentimental. Existen procesos políticos que tienen más que ver con otro tipo de energías políticas, ¿no? Y que están entre nosotros y que creo que están detrás de un sector de la sociedad que se ha movilizado en estos últimos años en Cataluña, ¿no? Sé que este es un posicionamiento un poco lo que le pasaba a Azaña, ¿no? Que hablaba de una república sin republicanos. Tanto sus escritos, una república sin republicanos. Esto es un federalismo sin federalistas. No hay federalistas. El que no es recentralizador es independentista, el que no es confederalista y el que no es autonomista. Y el que dice que es federalista, que algunos hay en mi partido, no tengo claro que se lo hayan estudiado hasta el último pie de página, porque en el fondo están relativamente cómodos en modelos más bien confederales, ¿no? Que son bilaterales, no multilaterales. Así que sí, yo creo que necesita ajustes. Me temo que en un camino matizado, algo distinto del que más le conmueve a Carlas, pero en mi opinión las reformas que el Estado necesitaría irían por ahí. ¿Son la fórmula mágica para Cataluña? Seguramente no. Sé que con esto que he dicho se soluciona parte pequeña, ¿no? de lo que nos ha pasado en ese marco problematizado de estos últimos años, ¿no?
pero yo, si tuviera responsabilidad de gobierno, etcétera, etcétera, pelearía por eso, por generar una cultura de lo federal, avanzar en una narrativa de lo federal, tratar de implementar reformas federales. Dicho esto, quiero terminar dejándole el balón votando a Carlas, porque creo que no hay clima de reforma constitucional ni de lejos en la política nacional española. Tengo incluso dudas de que existan climas de reforma estatutaria en algunas de las comunidades nucleares de la vertebración del Estado en nuestro país. Pero sé, no tengo ninguna ahí, que no hay de reforma constitucional. Les cuesta a veces pactar hasta una proposición no de ley como para meterse en el título octavo de la Constitución y todo lo que ello conlleva. Creo que es un tema para algo más adelante. Oye, nada, muy bien. A ver, desde la tribuna afirmé, y queda un poco tonto de autocitarte, pero es la verdad, afirmé en distintas ocasiones que es siempre la cuestión catalana en España había sido la cuestión de la democracia en España. En el sentido de que o el sistema político español democráticamente era capaz de canalizar las aspiraciones de la sociedad catalana, o si el sistema democrático era incapaz de canalizar por la vía democrática esas aspiraciones, lo que se iba a producir es una degradación de la democracia. Y el precio que se ha pagado en Cataluña y en España es una degradación de la democracia. Y la máxima expresión de eso ha sido que, más allá de los errores que se cometieron en Cataluña, singularmente de los errores que se cometieron graves en Cataluña en septiembre del 2017, en paralelo también el precio de la prisión de los Jordis y de los líderes políticos catalanes supone una degradación de la democracia en España. Un fracaso del sistema democrático español a la hora de canalizar una demanda política. Y ese es un problema. El sistema político español no ha demostrado la solidez suficiente para articular mecanismos legales y democráticos para canalizar una demanda política. Y luego, y en la parte que me toque, el independentismo cometió los errores, insisto, de septiembre del 17 con la aprobación de las leyes del referéndum y singularmente la ley de desconexión. Claro, decía Eduardo, ¿no? Que el problema que hay es que no existe alternativa. O sea, la emergencia del independentismo como espacio político hegemónico en Cataluña, como se ha reafirmado en las elecciones del 14 de febrero, tiene que ver fundamentalmente con la capacidad del sistema de partidos políticos de ámbito estatal de ofrecer a Cataluña una alternativa al actual statu quo. O que las alternativas que existían respecto al actual statu quo sean retroceder en términos de reconocimiento nacional, de reparto del poder político, de diseño institucional. Y ante la ausencia de alternativa, pues el independentismo continuó ofreciendo una posible alternativa, el de la independencia, con la debilidad interna que tiene el independentismo de que esa alternativa, que es la principal en Cataluña, tampoco tiene la fuerza suficiente para poder hablar en nombre de toda la ciudadanía catalana. Evidentemente, que esa es la debilidad. Y que nos lleva a la situación de bloqueo en la que estamos instalados. Un independentismo que gana las elecciones, que es hegemónico en Cataluña, pero que enfrente tiene a alguien que es incapaz de proponerle una alternativa distinta con la que sea posible acordar. Porque, por otro lado, en este conflicto, como en cualquier conflicto político, la única alternativa posible es el diálogo desde posiciones que son distintas, intentando construir soluciones que aspiren a ganar no por el 50%, no por el 51%, sino que aspiren a ganar por el 60 o el 70%. Pero eso, para que el independentismo pueda hacer esa apuesta, necesita al otro lado quien haga algún tipo de propuesta. Y hoy en eso no ni muchos estemos, ni se albira que eso pueda ocurrir, ¿no? Porque ahí yo creo que hay dos problemas de fondo. Yo que estoy en una posición independentista histórica,
me reafirmo en dos problemas de fondo que tienen que ver con el reparto del poder y el reconocimiento de las identidades. O sea, en el fondo, Cataluña lo que viene planteando durante todo el siglo XX y ahora también es que el poder político en España se reparta de otra manera, que no todo el poder político esté concentrado, poder político, mediático, económico, cultural, simbólico, esté concentrado en el centro. Y Cataluña lo que plantea es un reparto del poder. La pregunta es, ¿se está dispuesto a repartir el poder? O sea, que el poder esté en Madrid, pero también en Bilbao, en Sevilla, en Valencia, en Barcelona, en Santiago. ¿Se está dispuesto a repartir el poder, ¿no? Y dos, ¿se está dispuesto a aceptar que efectivamente la identidad española es por definición plural, en lo lingüístico, en lo cultural, en lo identificativo respecto a lo que es nacional? Y ahí la idea muy central en la concepción española es, ¿no?, es que hay una identidad principal y luego hay otras identidades, otras lenguas y otras culturas, ¿no? Y en el fondo lo que está planteando Cataluña es, oye, repartamos el poder de otra manera y reconozcamos que las entidades que conviven en este territorio son distintas y que exigen ser reconocidas en los mismos términos de igualdad, ¿no? Y ahí, efectivamente, en los primeros tiempos del modelo constitucional, la apuesta en la utilización de la expresión nacionalidades y en la recuperación de los autogobiernos catalán, vasco y gallego originarios, había esa apuesta por ese reconocimiento de identidad diferente y de poder político originario diferente. Existía tácitamente en ese planteamiento constitucional, pero eso quedó muy rápidamente agotado. Esta semana vamos a celebrar los 40 años del 23 de febrero. Yo tenía 16 años aquella noche, ¿no? No lo tengo presente, ¿no? Y la consecuencia del golpe de Estado en muchos sentidos fue el cierre de un modelo posible respecto al reconocimiento nacional y al reparto del poder político que la Constitución del 78 podía haber abierto. Una interpretación de la Constitución más acorde a los principios de reconocimiento de la plurinacionalidad y de reparto efectivo del poder político en los territorios con vocación de poder político, podrían haber llevado a otra realidad. Hoy no estamos, insisto, no estamos en eso, y ahí yo creo que lo que va a ser clave para empezar a caminar un camino de salida al conflicto van a ser los indultos. Hasta que no haya, hasta que las personas hoy presas no salgan de la cárcel, va a ser muy difícil abrir el diálogo político que se necesita. Y yo espero que el gobierno, pues, antes del verano ponga en marcha los indultos, ¿no? Y finalmente entendiendo una cosa, y ese es el contrapunto que yo a mis colegas de mi planteamiento en DEPE les digo también, ¿no? Oye, en el siglo XXI y en el contexto europeo, y si le pongo además la dimensión, digamos, pacífica del Pacífico que apuntaba Edu, oye, la cuestión de la soberanía es muy relativa, ¿no? Por tanto, muy relativa, ¿eh? Muy relativa. No lo es como hacía 30, 40 años. La soberanía ya no es lo que era. Y eso nos debería permitir a unos y a otros tener una aproximación a la discusión sobre la soberanía un punto más relajada de la que hemos tenido. Porque nunca vamos a ser soberanos como en algún momento lo pudimos ser, nunca. Ni en Madrid ni en Barcelona. Porque en el juego de interdependencias estamos todos instalados, ¿no? Y entonces, ¿es posible esa discusión tan trágica, tan épica que estamos viviendo, poder tenerla de otra manera, conscientes de que es muy importante la discusión que tenemos, pero que no es tan determinante respecto a las cuestiones que tenemos planteados, y que las cosoberanías, las soberanías compartidas en marcos más allá de lo español son tan relevantes como la discusión
que tenemos planteada entre Cataluña y España. Ahí tenemos recorrido muy importante a hacer, sabiendo que la cuestión de las identidades y de las identificaciones nacionales van a continuar pesando en nuestras sociedades con mucha fuerza, y que debemos ser capaces de construir espacios donde compartamos poder, donde repartamos poder y podamos convivir con identificaciones nacionales distintas, ¿no? Ahí tenemos recorrido, ¿no? Ahí tenemos recorrido, pero vamos a tardar en ser capaces de avanzar en esa dirección. Porque es más, en el tiempo histórico que vivimos, el riesgo que tenemos en Europa es precisamente el de ir en la dirección contraria. Entender que las seguridades que las sociedades exigen no pasan por repartir el poder ni por compartir identificaciones nacionales, sino que el riesgo de nuestras sociedades es de sociedades que se encierren en ellas mismas buscando seguridades que quizás ya no existen, ¿no? Por tanto, ahí tenemos un reto muy enorme, que para una sociedad como la catalana, donde las identificaciones nacionales son múltiples, es especialmente significativa. Yo creo que el gran reto que tenemos planteados en Cataluña, si queremos vivir una sociedad donde nos sentamos bien, es ser capaces de articular una convivencia política basada en identificaciones nacionales que son distintas, pero que comparten los elementos que nos permiten ser miembros de una misma comunidad. El catalanismo en los años 60 tuvo capacidad de inventarlo durante los tiempos de Franco y en plena dictadura, con esa idea tan simple de que catalán es aquel que vive en Cataluña y quiere serlo. Josep Penet, Paco Candel, los católicos y los comunistas fueron capaces de acordar ese planteamiento. En Cataluña necesitamos un replanteamiento a fondo que durante estos años del proceso no es que nos haya roto como sociedades, pero ha puesto en peligro la idea de que podemos convivir en un mismo espacio político con identificaciones nacionales que son distintas. Bueno, pues hemos llegado ya a la parte final del acto, que supone el turno de preguntas. Por una cuestión de tiempo y de organización, lo que vamos a hacer es primero formular todas las preguntas y luego ya las respondéis como queráis oportuno. Entonces, bueno, han pedido turno en el chat de la sesión de Zoom, pero para los compañeros que están aquí en el Chaminade, si alguno quiere pedir pregunta, hay alguna mano levantada ya, así que paso el micro. Y primero preguntan los compañeros del Chami y luego los de la sesión online. Hola, buenas. Yo quería preguntar un poco sobre la España vacía. Vivo en un pueblo de La Rioja y bueno, he visto como todos los pueblos poco a poco han ido muriéndose uno tras otro. Han perdido servicios como el servicio de autobuses, se ha reducido, el horario de los médicos también, básicamente. Incluso algunas escuelas o han cerrado o se han visto muy, muy limitadas en su desarrollo. Entonces, además a esto se le suma la pérdida de población joven de estos pueblos y bueno, mi pregunta era qué soluciones se le podría dar a este problema que yo sinceramente ahora mismo pues lo veo bastante complicado. Bueno, pues esta pregunta y hay alguien más también. Sí, buenos días. Sobre la mención que han hecho ustedes antes al federalismo. Yo he percibido que hay gente que percibe con recelos el federalismo o las ansias reformistas porque temen que suponga, por así decirlo, un espacio intermedio hacia un marco independentista. Por ejemplo, un destacado dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña dijo hace algunos años que por muy bueno que fuera el Estatuto de Autonomía que fuese ofrecido, ellos jamás dejarían de ser independentistas. Es decir, ¿hasta qué punto puede ayudar a solucionar el problema, avanzar en un marco de reforma o en un marco federal, si realmente el que es independentista porque cree que existe un derecho de Cataluña a aquello no va a dejar de serlo? Es decir, al final ¿será un estadio intermedio o se puede ver como un proyecto final? Nada más que esto.
Vale, pues si no hay más preguntas en el Chaminade, pasamos a las preguntas de la sesión online. Y la sesión online creo que están Serena y Laura que querían preguntar y entonces ya sí que cerramos el tema de preguntas y que respondan Edu y... Vale, bueno, muchas gracias a los dos por la conversación. Yo quería preguntaros un poco, cogiendo ahora el tema del final, del tema de Cataluña, hemos visto pues, que en las últimas elecciones se ha consolidado ya, bueno, hemos visto que durante los últimos 10 años no ha cambiado tanto a lo mejor la situación política, porque sí que ha habido cambios, ¿no?, dentro de los mismos bloques, pero los bloques en sí siguen estando. Y yo lo que os quería preguntar es si creéis que en esta legislatura, que teniendo al PSOE en la Moncloa, y bueno, según apunta un poco todo, aunque no está claro y a lo mejor nos vamos otra vez a elecciones, teniendo a Esquerra en el Palau de la Generalitat, si creéis que en esta legislatura se pueden ver cambios reales en desatascar la situación catalana, ¿no? Lo digo porque yo a lo mejor no veo, si no pasan ahora mismo algún cambio, si no vemos algún cambio en esta legislatura, que hay dos fuerzas en Cataluña y en el gobierno nacional que medianamente pueden tener a llegar puntos en común. No sé si a lo mejor en un posible futuro en el que, por ejemplo, haya el PP gobernando en otro partido, pero quiero decir, un poco más alejado incluso de las posturas de dar un poco de aire al sistema de la autonomía. No sé quiero decir que si no se desatasca la situación en esta legislatura, ni que sea un poco, no sé si en un futuro próximo veremos algún cambio. Por ahí va un poco también porque Carles ha dicho antes que los liderazgos eran importantes, ¿no?, y que las personas eran importantes y que a lo mejor con liderazgos distintos en Madrid y Barcelona se hubieran hecho cosas distintas. Así que, bueno, por ahí va mi pregunta. Gracias. Bueno, y yo quería preguntar muy brevemente respecto a las protestas que estamos viendo últimamente en las calles catalanas. No me gustaría entrar tanto a discutir la forma de la protesta, las formas de la policía, sino sobre todo desde el ámbito de la política institucional, qué respuesta se puede dar a esos jóvenes, porque hemos hablado de grandes problemas estructurales y también últimamente hemos escuchado a algunos de estos jóvenes que se han manifestado en los medios y ellos no apelan solo al caso de Hasél, sino que mencionan cosas como el paro, como la desigualdad, como la falta de perspectivas de futuro. Entonces, me gustaría saber qué respuestas podría dar la política institucional a los jóvenes como nosotros y sobre todo si la política institucional está haciendo la reflexión suficiente y le está dedicando suficientemente tiempo y esfuerzos a plantear qué respuestas se nos tiene que dar a los jóvenes. Muchas gracias. Perdón, una cosa es que antes cuando he mirado los turnos del chat se me había olvidado que Tarek había pedido turno porque bueno, se me había pasado. Pero bueno, lo siento porque hay muchísimas preguntas, pero bueno, Tarek, si puedes ser breve, mejor. Sí, seré breve. Gracias, Bernat. Yo voy a hacer directamente la pregunta a Eduardo, si me permites, Carlas, porque veo que ya tenéis muchas preguntas. Antes, Eduardo, has hablado del reto demográfico, el reto tecnológico, reto de modelo social y territorial. Honestamente, creo que hay un elemento que habéis mencionado por encima, pero que creo que igual se le debería de dar más énfasis, que es el reto ideológico. Entonces me gustaría saber, como persona de izquierdas o progresista que creo que te consideras, yo también, ¿cuál crees que debe ser el papel de las izquierdas y cómo se debe atraer a aquella parte de la sociedad que no tiene la capacidad o el tiempo como sí tenemos nosotros para discutir sobre los diferentes retos que se nos plantean? Y si crees que se ha demostrado que las izquierdas tienen una limitada capacidad para llevar a cabo cambios reales, cambios materiales dentro de la democracia liberal. Gracias. ¿Está? Bueno, pues son muchas preguntas, todas muy potentes. Bueno, no hay soluciones mágicas a casi ninguno de los temas que planteáis, desde mi punto de vista, o por lo menos yo no las conozco. Por empezar por el primero, lo que denominamos España vacía, ¿no? O vaciada. Bueno, es una tendencia general
en los países desarrollados. Hiperconcentración urbana, despoblamiento interiores. Cierto, no descubrimos nada nuevo, lleva ya tiempo entre nosotros esto. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es sacarlo del problema o sacarlo dentro del marco del problema y meterlo dentro de una narrativa de oportunidades y de soluciones. ¿Por qué? Porque creo que hoy la revolución tecnológica pone en nuestra mano la posibilidad de descentralizar la producción como nunca antes. Antes la fijación productiva en el espacio generaba entornos urbanos, conurbanos, etc. Hoy podemos descentralizar la producción mucho mejor que en ningún otro momento. Y 3, podemos hacer una lectura que no nos hable solo de la redistribución de la riqueza y nos empiece a hablar de una vez por todas de la redistribución del crecimiento y de la geografía del crecimiento. Que ese es un debate que este país no ha tenido, pero que concentra básicamente en 4 grandes comunidades autónomas: Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, 5 si queréis, Andalucía y País Vasco, el, no sé, 72-73% del Producto Interior Bruto Nacional. Por tanto, obviamente está empezando a generar asimetrías y diferencias en niveles de renta interna que hacen que, por ejemplo, triplique mi comunidad autónoma a Extremadura en renta per cápita. Todo este debate determina o cae finalmente, termina determinando por las condiciones de vida en nuestro país. Así que uno lo sacaría del campo del problema. Siempre hablamos de la España vacía como si fuera un problema y no lo conseguimos meter dentro del debate o vertebrar dentro de una conversación sobre las oportunidades, redistribuir el crecimiento y redistribuir esa geografía del crecimiento. Yo creo que en esos 3 ejes se juega el debate de un país que no va a tardar mucho tiempo en perder los niveles de política agrícola común que ha tenido en estos últimos años y que han sido, entre otras muchas cosas, un gran fijador poblacional en el sector primero de la economía, que es agricultura y ganadería. Un gran fijador poblacional en todos los países en los que opera, pero también en el nuestro. Si hiciéramos un análisis milimetrizado de la idea, seguramente Francia lo ha sabido utilizar mucho mejor que España, gran receptora de fondos de política agrícola común, pero que en el horizonte, en el medio plazo, va a decaer de manera nítida en comparación con los últimos años. 2. Bueno, no creo que el federalismo como modelo de vertebración del Estado esté pensado para hacer que se acaben los independentistas. Ha dicho una cosa antes Carlas muy relevante que me ha gustado, y es que todos los espacios compartidos, los espacios públicos compartidos, tienen que tener dentro de sí la pluralidad que tienen, es decir, tienen que tener distintas tensiones, sentimientos, percepciones de la identidad, de la pertenencia, de la identidad nacional. Yo no quiero un modelo federal para que deje de haber independentistas. Quiero vivir en una democracia donde quepa gente muy diversa dentro. Un poco la tesis contraria a lo que le escucho a Santi Abascal y a lo que a algunos nacionalistas independentistas de las aguas más oscuras del independentismo vasco he escuchado durante muchos años de mi vida. Querían una sociedad vasca donde todos fuéramos iguales. Y ahora hay una teoría de una nación española pura y limpia, descontaminada de diversidad, donde todo el mundo siente, piensa y se siente igual. Yo me parece que eso es una distopía perfecta. Y no quiero vivir en nada que se parezca a eso. Por tanto, quiero un sistema federal porque creo que es más eficaz, porque creo que vertebra mejor, porque creo que acolcha mejor la convivencia interna de la sociedad y porque quiero pensar que distribuye mejor el poder político que un Estado más autonómico, más centralizado. Pero no está pensado para acabar ni con independentistas ni con nada. Quiero vivir en un país donde haya independentistas. Esto sería un titular criminal si lo hubiera dicho en una radio hace unos cuantos años, ¿no? Pero quiero vivir en un país donde haya independentistas, gente que no lo es, autonomistas, federalistas, socialistas, liberales, conservadores, gente que es agnóstica políticamente. Me gustan las sociedades plurales. En ese sentido, si el sistema, el modelo es bueno, el hecho de que siga habiendo personas que son independentistas es bueno, no es malo. Convivir con pluralidad nos define como un país mejor, ¿no? Bueno, en cuanto a Cataluña, yo creo que ha entrado en una fase que tiene a mano una posible, no sé si diría desescalada, era una palabra que se puso muy de moda, ¿no? Un cierto poder enfriar un poco para poder tomar decisiones y para poder reformar códigos, recuperar culturas que quizá en este último ciclo se han perdido, fortalecer su posición política ante
ante las negociaciones que va a tener sin duda con el gobierno central. Yo no tengo ninguna duda de que va a haber indultos. Y si no va a haber indultos es porque va a haber una reforma del Código Penal que va a rebajar la carga penal de algunos de los delitos que mantienen en prisión a los dirigentes independentistas y que por esta vía de la retroactividad positiva del derecho penal les terminará permitiendo salir a la calle. Y que contribuirá de manera decisiva a relajar todas las tensiones que ha acumulado Cataluña en estos últimos años. Que seguramente abrirá un nuevo momento político que habrá que ver si son o no los dirigentes políticos catalanes capaces de utilizarlo y los dirigentes políticos de aprovecharlo y los dirigentes políticos del gobierno central también, ¿no? Pero yo no sé si son deseos, Carlas me corregirá, pero veo una etapa algo más fría en el horizonte que la que hemos tenido estos años atrás, que es mejor para poder negociar y para poder tomar decisiones, ¿no? Y en cuanto a la última pregunta, la política atiende a las cosas que necesitan la gente más joven. Antes hemos dicho que sobre los elementos de agenda que yo veo como prioritarios, no percibo muy centrada la política nacional en esos asuntos que señalábamos antes, ¿no? Esos son los asuntos de los jóvenes. Esos. Demografía, despoblación, competitividad económica, modelo social, revolución tecnológica, digitalización, sostenibilidad. Esos son los temas. Porque cuando dentro de 10 años lleguemos al año 2030, la generación que ha vivido, entre las dos crisis, la de Lehman Brothers y la del coronavirus, un impacto que ha transformado su relación cultural con el entorno de una manera decisiva, será el epicentro productivo de Europa y de España, la que tendrá entre 30 y 40 años. Ahí se sujetará el centro de gravedad de nuestra capacidad productiva y nuestra capacidad económica, 10 años. Y ese es el panorama global que vamos a tener. Por tanto, estos son los asuntos de los jóvenes. En cuanto a las movilizaciones que estamos viendo, se me ocurren iconos mucho mejores que Hasél para discutir sobre libertad de expresión. Básicamente porque el asunto es de enorme trascendencia y complejidad jurídica. No es tan sencillo delimitar dónde termina la libertad de expresión, dónde empiezan los delitos contra el honor, cuándo lo hacen en el campo de la solemnidad, por ejemplo, de una cámara, de una obra artística, de un espacio de humor, de un documento oficial, de un tuit. Todo eso es determinante de la frontera entre la libertad de expresión y estos delitos de calumnias y libertad, o sea, de ataques contra el honor, etc. Si tengo que bascular, basculo hacia las libertades de expresión. Indubio pro libertad de expresión, siempre. Pero ojo con pensar que la frontera esa es fácil. Y ojo con pensar que el icono de este debate es Hasél, que quería que volara por los aires mi amigo Pachi López. Si hay que discutir de libertad de expresión, es mucho mejor discutir de libertad de expresión sin coches que explotar y sin tiros en la nuca. Porque el debate tiene una seriedad que no parece acompañar a este señor. Por tanto, sin duda alguna habrá modificaciones en el campo de un asunto nuclear de la democracia. No hay democracia sin libertades constitucionales fijadas a fuego, como por ejemplo la libertad de expresión, información, movilización y manifestación y reunión. Esas 4 determinan la existencia de una democracia. Expresión, información, manifestación, reunión. Ojo, porque estamos tocando una de las angulares. Pero no puede ser con la bandera de Hasél. Porque la bandera de Hasél se sirve del debate de las libertades de expresión para desear que exploten los coches y los dirigentes del PP sean asesinados. Por tanto, hay asuntos de enorme trascendencia que no se discuten mejor con otros códigos. Dicho esto, creo que es mejor una democracia con una libertad de expresión amplia, lo suficientemente amplia como para que quepan expresiones de todo tipo, mucho más allá de los corsés que otros países tienen, ¿no? Así que sin duda alguna este va a ser uno de los debates. Bueno, supongo que el gobierno algo hará, ha prometido hacerlo y lo hará y el Parlamento lo decidirá, ¿no? Pero creo que los asuntos de los jóvenes son los asuntos del país y que es suficientemente seria la agenda en esta década con lo que nos estamos jugando como para tomársela en serio, porque va a ser determinante para la vida que vais a tener y vuestros primeros años en el mercado laboral. Cuatro cuestiones, ¿no? Una, la España vaciada. Yo creo que ahí cuando hacemos esa crítica a la concentración de poder político, cultural, hegemónico,
simbólico en Madrid, no debería ser una crítica solo formulada desde Cataluña. O sea, la España vaciada ha ido a parar a Madrid. O sea, la gente joven con talento sabe que si quiere disfrutar de oportunidades buenas de empleo, de formación, de reconocimiento profesional, etcétera, etcétera, pues va a Madrid. Pues va a Madrid. Y por tanto el tema es cómo la energía de la sociedad no la concentra solo en Madrid, sino es capaz de repartirla. Ahí quizás el Estado europeo, el Estado grande europeo que mejor lo ha sabido hacer ha sido Alemania, donde no todo se concentra en Berlín, sino que el poder político, económico, simbólico, cultural, ideológico está en Berlín, pero está en Frankfurt, y está en Múnich, y está en Hamburgo, y está en Hannover, ¿no? La consecuencia de esa concentración es la España vaciada. La España vaciada. Entonces, creo que en el debate que se plantea desde Cataluña, en el fondo, los debates que plantea Cataluña acaban siendo, y que no se me enfaden mis amigos independentistas como yo, debates muy españoles. Debates muy españoles, que es donde concentramos el poder, las energías. Y Cataluña siempre se ha resistido a ese planteamiento. Dos, yo ahí soy, en el tema del conflicto catalán, soy un punto orteguiano, en el sentido de que las soluciones que podamos encontrar van a ser siempre soluciones provisionales, basadas en un punto de arreglo, porque nos van a insatisfacer. Van a insatisfacer necesariamente a unos y a otros. Y por tanto, cerrar el tema, cerrar el asunto, estrictamente no lo vamos a cerrar nunca. O sea, no va a haber un momento que llegamos a un acuerdo que se cierra. El acuerdo tan solo se podía cerrar si en Cataluña hubiese una mayoría absolutamente muy sólida y muy rotunda a favor de la independencia, y tampoco lo cerraría del todo, porque en el mejor de los casos, con quien deberíamos de pactar una nueva forma de relación serían con nuestros vecinos del resto de la península. Y por tanto, muchas de las discusiones quizás las acabaríamos de nuevo manteniendo, ¿no? Por tanto, yo creo que nadie puede aspirar a cerrar esta cuestión. Y por tanto, el argumento de los contrarios a que desde los partidos de ámbito estatal se formulen propuestas para buscar una solución a las demandas catalanas no deben hacerlo bajo la lógica de que con esto cierro el tema. El tema va a estar abierto. Lo que debemos ser capaces de buscar un sistema que, mientras las mayorías son las que sean, nos permitan tener 15, 20 años de convivencia. Es una aspiración muy, ya sé que es muy poco épica, pero es posible. Ser capaces de articular una solución que dure 15, 20 años. Y que la siguiente generación, pues dentro de 15, 20 años, revise y que reformule en función de sus necesidades y de sus prioridades. Y ahí sí que coincido con Serena de que yo creo que la actual mayoría es la mayoría que debería hacerle eso posible. Yo estuve en la moción de censura a Rajoy, ¿no? Y una de las convicciones que tenía era que necesitábamos un cambio de juego radical para abrir nuevas oportunidades. Y por tanto hay que aprovechar la coyuntura. Y ahí insisto, los indultos, el paso que son imprescindibles para que la mayoría parlamentaria que sustenta Pedro Sánchez permita abordar las cuestiones de fondo, ¿no? Y sobre los jóvenes, ¿no? Un comentario, quizás Edu se acordará, ¿no? Pero el programa de los jóvenes fue mucho más bestia en los años 80. Ya sé que esto no os va a consolar para nada, pero en los años 80, cuando los baby boomers empezábamos a salir de la universidad y éramos muchos más que vosotros, y que España estaba superando con muchas dificultades las consecuencias del proceso de desindustrialización, donde había un problema gravísimo de drogas,
Buscad en Google el Cojo Manteca, personaje que con su muleta destrozaba mobiliario urbano, manifestaciones masivas de jóvenes, dosis de violencia muy fuertes. En Euskadi también, en el conflicto, el marco además con el conflicto de ETA, ¿no? O sea, los baby boomers, los que ahora tenemos 40, 50 años, 60 años, vivimos una época juvenil en términos de expectativas malas también, ¿no? Malas. Pero eso a vosotros no sirve para nada de consuelo, ¿no? ¿Qué me cuenta este tipo de lo que pasaba hace 40 años o, bueno, 40 años del 23 de febrero del 81, ¿no? Amenaza de golpe de Estado muy, muy real, ¿no? Meterte a la cama sin saber exactamente qué iba a pasar al día siguiente. Pero dicho esto, decía Eduardo, las políticas de las que hemos hablado son las que tienen que ver con vosotros. Y yo diría además que en la gran debilidad de nuestro estado del bienestar, de nuestra política pública, la prioridad de los jóvenes no ha sido la primera. Y los datos que a mí siempre me estremecen, insisto, pobreza infantil, abandono escolar, fracaso escolar, desempleo juvenil, edad de emancipación de los jóvenes, edad del primer hijo de las mujeres. Y si nos comparamos con el resto de sociedades europeas, es que estamos fatal en estos parámetros. Ahora y hace 20, 30 años, 40 años. O sea, las consecuencias de la pobreza infantil, del abandono prematuro del sistema educativo, del fracaso escolar, del desempleo juvenil, se prolongan en el tiempo y en las familias. Un fracaso escolar hoy, un desempleo juvenil hoy, es una garantía de que los hijos de esas personas continúen arrastrando esa dinámica social, ¿no? Por tanto, en la prioridad de la política social, la inversión en los jóvenes, educación, el abandono prematuro del sistema educativo, el fracaso escolar, el facilitar la emancipación, son procesos imprescindibles, no tan solo pensando en vosotros, sino en las consecuencias para la siguiente generación a la vuestra, ¿no? Y ahí en la política social esa mirada nos ha faltado, ¿no? Las consecuencias de las familias jóvenes con hijos, con niños pequeños de estas dos crisis se van a notar en el tiempo. Una de las preguntas que nos debemos hacer muy a fondo es si tenemos estropeado el ascensor social. Y yo soy hijo del ascensor social, yo soy el primero de mi familia que he podido ir a la universidad y que tiene un empleo vinculado a una titulación superior, ¿no? ¿Se nos ha fracturado este ascensor social? Yo diría que sí, ¿no? Ahí tenemos parte de los malestares que están en la calle. Sería más complicado, pero esa dimensión de un estado del bienestar más orientado a corregir desde origen desigualdades me parece imprescindible para entender los malestares de los jóvenes de hoy, ¿no? Junto con la sensación de injusticia. Yo creo, Eduardo, que en el tema de Hasél, a mí el personaje no me cae simpático, ¿eh? Pero lo que expresa el malestar de los jóvenes es el sentimiento de injusticia que se produce por esa prisión, ¿no? Basada en no tanto en el ejercicio de libertad de expresión, sino por unas letras que pueden ser insultantes, efectivamente, pero que seguramente el reproche penal que podían haber merecido no era el de la prisión, sino otro tipo de reproche penal. De ahí el sentimiento de injusticia yo creo que expresa parte de este malestar en las calles, ¿no? Acumulado además con los malestares acumulados por la frustración de que las expectativas que el procés generó no se hayan visto correspondidas, ¿no? Algunos decíamos, los que dentro del mundo independentista hemos los críticos en algunas de las decisiones del procés, es que lo más peligroso es la frustración, porque de la frustración tan solo irrumpen sentimientos negativos, que es lo que estamos viviendo estos días. Muchas gracias a los dos, pues, por vuestras brillantes intervenciones, interesantes, enriquecedoras y, bueno, o sea, solo tendría adjetivos positivos y creo que lo compartirán también el resto de compañeros de debate o colegiales del Chamí que han asistido a la charla. Así que, bueno, muchas gracias también a ellos y ellas por asistir.
Y bueno, os emplazo ya también a la audiencia pues a asistir a la charla, a la segunda charla, al segundo acto del programa Agora, que tendrá lugar el jueves con politólogos y politólogas del grupo de Politicón. Así que sin más, Astur, si quieres comentar algo también, y ya vamos a dar por cerrado el acto del diálogo. Nada, yo simplemente en nombre del Chaminade pues sumarme a tus palabras de agradecimiento a Eduardo y a Carlas, y lo mismo, animar a todo el mundo a que el próximo jueves asistáis al acto programado. Y que es un placer poder organizar este programa, que ojalá dentro de poco nos podamos ver en persona, pero que siempre está bien mantener el hilo del diálogo, de la reflexión y de la conversación al final. Así que nada, ponemos el punto final de aquí. Muy agradecido. Muchas gracias, guapos. Gracias por todo. Moltes gràcies a tots. I Edu, un placer. Un placer, Carlos. Nos vemos Nos vemos pronto. pronto. Chao. Adéu.